Estimados auditores, estimadas auditoras, tengan ustedes muy buenos días en este martes 11 de mayo del año 2021. Les saludamos como cada mañana a quienes nos siguen en Chile y en el mundo a través de nuestras distintas plataformas, en el 102.5 en FM, en nuestra señal online, en la red de radios que piensan, con estas radios que están conectadas a lo largo de todo el país, siguiendo esta transmisión, y también, por cierto, quienes lo hacen a esta hora de la mañana, escuchándonos y viéndonos a través de YouTube y de Facebook. Bueno, como ustedes son testigos, hemos seguido con muchísimo interés y preocupación, por qué no decirlo, lo que está ocurriendo en Colombia. Hemos tratado de entender, hemos tratado de explicar, hemos tratado de salir a veces de las caricaturas en las que incurren algunos medios, y queremos continuar con ese propósito. Como lo podrán deducir por la luminosidad, en fin, esta entrevista no está saliendo exactamente en directo, la hemos grabado algunas horas antes, pero es perfectamente pertinente para este martes en la mañana, y para ello quiero agradecer muy especialmente la posibilidad de establecer contacto con la diputada colombiana, quien es además artista plástica, y que ha tenido un rol muy activo en estas movilizaciones también, María José Pizarro. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días, gracias por poder conversar. A ustedes, muchísimas gracias, a ti Patricio y a todos los oyentes de esta radio universitaria, un gran abrazo. Sí, bueno, contar solamente a modo de introducción que la diputada Pizarro es representante de la Cámara por Bogotá, que pertenece a la coalición Decentes y que es copresidenta de la Comisión de Paz. Bueno, diputada, a partir con la conversación, vamos a partir desde lo último hasta lo más profundo. ¿Cuál es la situación humanitaria hoy día en Colombia? ¿Qué es lo que está ocurriendo en las calles? Usted que tiene conocimiento directo, ¿qué nos podría decir respecto a lo que está sucediendo? Pues bueno, no, la situación es dramática. Esto empieza, digamos, con unas movilizaciones convocadas por el Comité Nacional del Paro, pero que derivan, pues, digamos, en unas jornadas o en un estallido social, vamos a decirlo así, en todo el país. No es solamente lo que se está viviendo en Cali, que ha sido, digamos, epicentro y lugar, digamos, de las actuaciones más violentas y de las situaciones más dramáticas, sino que ha sido un estallido sobre todo liderado por la juventud. Entonces hemos vivido situaciones muy graves de derechos humanos, al principio una represión brutal de la protesta por parte de la policía y del escuadrón antidisturbios, carabineros para ustedes. Está también, pues obviamente, y en los últimos días ha derivado en una situación muy compleja porque ya es la connivencia también con civiles armados, con armas de largo alcance y enfrentamientos sobre todo en los barrios de periferia, que es en últimas donde se van los jóvenes después de las movilizaciones, y esto está generando, digamos, un estado muy dramático de derechos humanos. Yo quisiera solo referirme a algunas cifras que considero dan, pues digamos, como un reflejo de la situación. Obviamente que cifras, estamos hablando de personas, pero bueno, estamos hablando de 47 personas asesinadas, 39 de estas personas por la policía, por la violencia policial, por la violencia ejercida por la policía. El resto están determinándose, pero también por parte de algunos civiles armados. Estamos hablando de 963 detenciones arbitrarias, 12 casos de violencia sexual dirigidos hacia las mujeres. Estamos hablando en una cifra que oscila entre 548, que es la información que da la Defensoría del Pueblo, 548 desaparecidos entre el 28 y el 7 de mayo, pero la cifra podría ascender a más de 940 desaparecidos, es decir, personas de las que no sabemos su paradero. Estamos hablando de 28 víctimas de heridas en los ojos entre el 28 y el 4 de mayo, es decir, no tenemos las cifras entre el 4 de mayo hasta hoy, y de 278 agresiones por parte de la policía, y más de 1.870 hechos violentos. Esto pues obviamente es lo que hemos podido recopilar según los registros audiovisuales de la ciudadanía, y eso nos da un parte, digamos, de violencia extrema Sí. que se está ejerciendo en estos momentos en contra de la población movilizada.
Diputada, bueno, hace pocos días escuchábamos con estupor a José Miguel Vivanco, al director de Human Rights Watch. Él decía que su organización había corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes. Y acto seguido agregaba que él, en todo el tiempo que lleva trabajando en este tema, nunca había visto algo igual. ¿Qué podríamos decir al respecto, ¿no? Respecto a la gravedad de los modos de disuasión que está usando la policía eh, bueno, para enfrentar a los manifestantes. La violencia, efectivamente, no solamente, no sé si hayan registros iguales, yo no, pues desconozco en este momento las cifras de Chile en el estallido que ustedes vivieron en el 2019, ¿no? Precisamente muy similar al momento en el que vimos nosotros con el paro nacional, pero esto desborda completamente lo que por lo menos hayamos vivido aquí en el país y yo creo en el continente, en la historia reciente. Yo creo que esto se parece más a lo que tal vez sucedió en algún momento en México, en el Cono Sur, con las dictaduras del Cono Sur, pero recordemos que nosotros estamos en una democracia donde debería prevalecer el Estado Social de Derecho, donde debería prevalecer las garantías a la protesta y donde definitivamente la policía no debería actuar con la desproporción con la que viene actuando desde el 2018 con las movilizaciones estudiantiles, pero que hoy, a pesar de las alertas que nosotros lanzamos en su momento, hoy lo que tenemos es un hecho sin precedentes y como te digo, es particularmente grave. Nosotros estamos en un país que está armado, completamente armado, que tenemos y trasegamos con una historia de violencia muy fuerte, que a pesar de lo que se decía alrededor de los acuerdos de paz, lo que tenemos es una cero implementación y por lo tanto un estado de guerra que se ha vivido sobre todo en lo rural y que se replica hoy en las grandes ciudades y sobre todo la forma en la que la policía está, digamos, entendiendo al ciudadano que se moviliza como un enemigo. Es casi como trasladar el estado de conflicto en el que ha vivido el país para reprimir a la protesta. Entonces la protesta se ve como enemiga, por lo tanto la represión resulta ser brutal en contra de la ciudadanía que se moviliza. Sí. Diputada, nosotros sabemos que Colombia ha tenido siempre un movimiento social muy intenso, ¿no? Tiene una organización estudiantil muy interesante, movimientos campesinos, indígenas, pero sin embargo parece ser que la política, que el sistema político no logra canalizar las demandas sociales y que por eso luego se producen este tipo de estallidos. La palabra estallido me parece muy descriptiva de lo que ocurre cuando el pueblo se hastía de estar pidiendo algo durante décadas, ¿no? ¿Cómo describir esa aparente contradicción? Porque no es que las demandas sociales en Colombia hayan empezado la semana pasada, sin embargo parece ser que el sistema no las canaliza. Pues como te digo, nosotros tuvimos unas movilizaciones inmensas, Ujú. masivas, que no se vivían desde el año 70, desde las movilizaciones del paro estudiantil de los 70 y del paro nacional de los 70. Eso lo vimos en el 2018 y esto fue liderado por la comunidad académica y por los estudiantes, exigiendo financiación para las universidades públicas. Se hace una mesa de negociaciones con el movimiento estudiantil y la comunidad académica, se llegan a unos acuerdos que no fueron cumplidos en su totalidad. Y eso lleva a que la comunidad estudiantil siguiera exigiendo, pues digamos, el cumplimiento a ese pliego que fue acordado con el gobierno. A esto se le suman las reivindicaciones del movimiento indígena a principios de 2019 y lo que terminó generando en un paro nacional que vivimos en el 2019 con, pues digamos, la confluencia de todos los sectores sociales de este país, artistas, ambientalistas, siendo Colombia el país, el segundo país más peligroso en el mundo para líderes ambientales, y empieza, digamos, a de alguna manera reunirse reclamos sociales de toda índole en ese paro nacional. Se constituye una mesa nacional del paro. El gobierno jamás atendió la mesa, jamás dio cumplimiento ni atención al pliego de peticiones de esa mesa. Viene la pandemia con todo lo que supuso en términos humanitarios, de salud, etcétera. Pues la pandemia lo que va generando, digamos, casi que un caldo de cultivo y que se explota
en este pasado 28 de abril con no solamente la reforma tributaria que presenta el gobierno nacional, sino un descontento generalizado, con unas cifras, un aumento de la miseria sin proporciones. Estamos hablando de un aumento de casi 2 millones de personas que no tienen las 2 comidas diarias, que no tienen ninguna atención en salud y que han sufrido, sobre todo en los barrios, por todas estas toques de queda, digamos como estados de emergencia que se dan en medio de la pandemia y que en últimas estalla pues la situación que estamos viviendo hoy en el país, que no puede ser más dramática y que en últimas termina siendo, como te digo, un caldo de cultivo que se cocinó durante mucho tiempo y frente al cual el gobierno no prestó ninguna atención. Diputada, cuando uno mira lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en Ecuador, lo que ocurrió en Perú, ahora lo que está ocurriendo en Colombia, hay quienes plantean que no se trata de un levantamiento contra un gobierno en específico, sino también contra un modelo económico, ¿no? Contra las políticas neoliberales. Quería preguntarle si está de acuerdo con ello y qué reflexión se podría hacer. Lo planteo también como un ejercicio que nos permita a nosotros vislumbrar que algunas de las cosas que creemos que son tan particulares a veces son fenómenos que ocurren en una región completa. Pues mira, yo sí creo definitivamente que estamos ante unas protestas en contra del modelo económico, por eso nosotros hemos dicho no es una cuestión coyuntural, no es una cuestión de cambio de ministros, es un problema del modelo. Y el modelo ha sido excluyente, sobre todo con mujeres y con la juventud. La pandemia recrudeció la situación en contra de las mujeres y en contra de la juventud. Y en medio de un estado de guerra, como te digo, en Colombia, con la particularidad de la implementación de los acuerdos de paz, la no implementación de los acuerdos de paz, pues esto genera una situación que muy seguramente hemos vivido en otros países del continente, pero que en Colombia nunca se había expresado de esa manera. Colombia nunca había sido epicentro de movilizaciones masivas, nunca había sido epicentro, digamos, de un descontento en contra del modelo. Tal vez Chile y Colombia, tal vez Perú compartíamos experiencias similares, pero fíjate tú, tenemos hasta, ahorita no recuerdo el nombre, voy a hacer memoria, y eso es una denuncia que ha circulado mucho aquí en el país de un, digamos, de un personaje chileno muy cercano a los sectores más fascistas de Chile, que ha venido de alguna manera aquí al país pues digamos, a darle algunas líneas para la actuación en relación con la contención de la protesta a la policía y a sectores de las Fuerzas Armadas. Voy a intentar hacer memoria del nombre y ya te digo, pero aquí quiere decir que también hay vamos a decir que se comparte experiencia en la contención de la protesta. La última experiencia es la chilena y vemos cómo se reproduce en Colombia, pero en un estado de guerra como el que tenemos y de un país armado hasta los dientes. Repito, aquí están armados los combos armados que operan en los barrios de periferia, están armadas, hay grupos paramilitares operando en el territorio, disidencias de las FARC y del ELN, y tenemos una policía y unas fuerzas armadas que tienen un poder impresionante, ¿no? Nosotros exportamos tecnología militar al resto del continente, a Chile también, entre otras. Entonces, este es un caldo peligrosísimo, peligrosísimo. Peligrosísimo. Hay experiencias que se replican aquí, como la primera línea chilena, que se replica también aquí en Colombia. Alexis López es la persona que llega a instaurar este concepto de revolución molecular disipada. Sí, bueno, estamos conversando con la diputada colombiana María José Pizarro a propósito de lo que está ocurriendo en el país. Bueno, Colombia ha tenido violencia durante muchas décadas, diputada, como usted lo describía. Hubo en cierto momento un acuerdo de desarme, pero da la impresión que aquellas contradicciones sociales, desigualdades, injusticias, que dieron en su momento lugar a ciertos movimientos, no han terminado por resolverse. Ahí quería pedirle que describiera la desigualdad de Colombia, ¿no? Porque Chile y Colombia son dos de los países más desiguales del mundo, pero por ejemplo nosotros sabemos que una particularidad de Colombia en relación a Chile es que la tierra está muy desigualmente distribuida, ¿no? Ese podría ser un ejemplo, pero hay otros más que nos ayudan a entender por qué se incuba, ¿no? Toda esta molestia y por qué la ciudadanía, el pueblo finalmente toma la decisión de decir ya no más, vamos a salir a pelear por lo nuestro.
Pues mira, sí, hay una distribución de la tierra. Uno de los grandes problemas históricos de este país ha sido la tenencia de la tierra, es decir, quienes tienen los grandes terratenientes con grandes extensiones, poseedores de grandes extensiones de tierra y de tierra que no es productiva. Eso por un lado, pero también tenemos una situación de pobreza. Estamos hablando del 42% del índice de pobreza hoy, pero esto se debe a que nosotros hemos tenido, como te decía, un conflicto largo, un conflicto que en últimas terminó desplazando a masas inmensas de campesinos hacia los barrios de periferia en las grandes ciudades que engrosan los cordones de miseria. Estamos hablando de más de 8 millones de personas desplazadas. Es casi que la población de Bogotá, que es la capital entera, desplazada y que entró a engrosar unos problemas muy graves en los territorios. Tenemos un tema de narcotráfico, somos el mayor productor de coca en el mundo, ¿sí? Y eso pues genera unas dinámicas muy complicadas en un principio porque los carteles del narcotráfico eran muy fuertes, pero también ahora de microtráfico, es decir, control. Parte de lo que puede suceder en Cali es que precisamente se están bloqueando el tráfico de drogas, ¿no? El traslado de droga hacia Buenaventura, hacia otros lugares. Recordemos que Cali tiene una posición privilegiada. Eso puede estar desencadenando casi que en esta reacción completamente desproporcionada por parte de ciertos actores civiles armados, ¿no? Esta connivencia extraña, ¿no? Entre Fuerzas Armadas y actores civiles armados. Tenemos, digamos, tenemos una inversión militar sin precedentes. Estamos hablando del Plan Colombia que se implementa en 1990, en la década de los 90, y que termina dándole un poder para la lucha contra el narcotráfico a la policía y al ejército, porque nosotros no tenemos una policía civil, la policía nuestra está adscrita al Ministerio de Defensa. Entonces hay una tecnología militar y un poder militar que no se tiene en otros países, digamos la sociedad intentando sobrevivir en medio de un fuego cruzado en el campo, pero también que se ha trasladado a las ciudades. La pobreza, pues obviamente, ¿quién ingresa? Cuando tú tienes jóvenes que no tienen educación, posibilidad de educarse, que no tienen alimentación, que no tienen espacios recreativos, que no tienen empleo, ellos son caldo de cultivo para las bandas criminales, ¿no? Para los grupos criminales. Y hoy tenemos presencia, que es más grave aún, de carteles internacionales. El cartel de Sinaloa opera en el país y que está comprando grandes extensiones de tierra para el cultivo de coca. Y como te digo, en medio de todo eso, la pandemia pues recrudece toda la situación, porque estamos hablando de un 16% que está bajo el índice de pobreza, es decir, en la miseria absoluta, el 42%, estamos hablando de casi la mitad de la población que está en situación de pobreza, gente que no puede llevar las 2 comidas diarias. La mayoría de las mujeres pierden los empleos, ¿no? En medio de la pandemia, y son los jóvenes afectados pues en la desesperación de ver a sus mamás que no tienen trabajo, sus hermanos, etcétera, pues que en últimas terminan en este estallido social. Sí, bueno, nos encontramos con una situación de violación de los derechos humanos, diputada, pero sabemos que durante todo este gobierno ello ha ocurrido. Hay reportes de persecución a dirigentes sociales, de dirigentes sociales asesinados, y es curioso, porque es un tipo de información que no aparece por lo general en los medios de comunicación fuera de Colombia. Quería pedirle que describiéramos, ¿no? No en relación a los últimos días, sino en régimen, cuál ha sido el desempeño del gobierno del presidente Duque en materia de derechos humanos. No, pues nefasto, absolutamente nefasto. Es que yo quiero recordar que en su gobierno más de 300 líderes han sido asesinados, de líderes y lideresas sociales. Este año vamos en más de 50 líderes y lideresas sociales asesinados, 91 masacres que le costaron la vida a más de 600 personas en el país. Este año vamos por las 31 masacres. También estamos hablando de más de 600 feminicidios,
¿sí? Es decir, mujeres que han muerto a manos de sus parejas en medio de esta pandemia. No hay políticas diferenciales para la juventud, no hay políticas diferenciales para las mujeres, no se implementan los acuerdos de paz, y lo que tuvimos fue un gobierno en medio de esta pandemia que privilegió al sector privado, a sus financiadores y a sus aliados políticos por encima de las necesidades de la ciudadanía. Entonces hubo un abandono completo a la ciudadanía que no tenía comida, que tuvo que elegir entre el contagio y el hambre, y la actitud reacia, indiferente por parte del gobierno nacional a atender a una ciudadanía que estaba viviendo una situación muy compleja. Entonces lo que tenemos hoy definitivamente no es otra cosa que no solamente el descontento social, sino el hecho de que hemos tenido un gobierno indiferente, inepto, un gobierno que no atendió en ningún momento a la gente y que, como te digo, privilegió a los banqueros por encima de los intereses de la gente. Bueno, es una situación tremenda la que está ocurriendo en Colombia. Queremos seguir poniéndole toda la atención que nos resulte posible. Es por eso que queremos agradecer también a esta hora de la mañana la posibilidad de haber podido conversar con la diputada María José Pizarro. Diputada, muchas gracias por su tiempo, por su gentileza. Y quiero que sepa que para nosotros es muy importante entender lo que está ocurriendo allá y por eso es que nuestra atención está tan puesta en Colombia. No, a ustedes de verdad muchísimas gracias por la solidaridad. Hemos recibido manifestaciones de afecto, de solidaridad del pueblo chileno que vivió algo tal vez similar a lo que estamos viviendo, y por lo tanto esa solidaridad entre países hermanos, proteger a la juventud, yo creo que ese es el mensaje que tenemos que enviar. Una juventud que es el futuro de Latinoamérica, pero una juventud que está siendo asesinada, olvidada, discriminada.